Y en estos micros de capacitación que estamos llevando adelante de Electro TV más electroinstalador, bueno, hoy vamos a ir a la empresa MH, fabricante de conductores eléctricos. Vamos a tener el honor de hablar con el ingeniero Juan José Capeta, que vendría a ser gerente de ingeniería de MH. Con él vamos a tratar un tema que es conceptos básicos de electrotecnia, pero aplicado, en este caso, a los conductores eléctricos, que es precisamente la especialidad del ingeniero Capeta. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Bien, todo tranquilo. ¿Qué te parece si primero presentamos a MH? Bueno, dale. Bueno, como dijo Guillermo, mi nombre es Juan José Capeta, soy ingeniero electromecánico, orientación eléctrica, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente me desempeño en la gerencia de ingeniería de Industrias MH. Como ustedes saben, Industrias MH es una empresa dedicada a la fabricación de conductores eléctricos y tiene la planta ubicada en la localidad de Lanús. Realiza cables desde 0,5 milímetros a 300 milímetros cuadrados de conductor. Es una planta integral porque recibe el alambrón de 8 milímetros y los trafila hasta 0,20 milímetros. Todos sus productos están homologados y certificados por las normas IRAM. Todos los cables, porque produce cables tanto con conductor de aluminio como cobre, tienen el sello de conformidad. Es muy importante esto porque le garantiza la calidad del producto. Además, la empresa posee la certificación ISO 9001 del 2015. Bueno, hecho esta presentación, podemos comenzar. Lo que le quiero decir como un prólogo es que todo lo que hablemos, ustedes los pueden ver en nuestro catálogo de Industrias MH, donde tiene un apéndice en el cual pueden encontrar más datos más específicos de lo que hablemos hoy, porque esto va a ser un resumen. Empezamos con los conceptos básicos de la electrotécnica. Ahora voy a pasar unos slides y voy a hablar sobre eso, y después voy a retornar a la imagen. Bueno, conceptos básicos de electrotécnica. Nosotros lo que vamos a comenzar en esta charla es en el sentido de algo que vamos a enunciar el primer principio de la termodinámica, el cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, nosotros tenemos centrales hidroeléctricas en donde transformamos la energía térmica en eléctrica, atómica, donde transformamos la energía atómica en eléctrica, o térmicas, o con turbinas de vapor, o con máquinas diésel. La energía no se crea ni se destruye, transformamos una energía en otra. Dicho esto, vamos a ver qué se entiende por energía eléctrica. La energía eléctrica es la forma de energía que resulta de tener una diferencia de potencial entre dos puntos y cuando unimos esos dos puntos nos circula una corriente eléctrica. Esta corriente tiene dos formas, que puede ser continua o alterna. Hasta ahora hablamos de energía. ¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica es la relación que tenemos entre el paso de la energía y la unidad de tiempo. Es decir, es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un determinado tiempo. Y la unidad con que se mide es el watt. Acá es muy importante tener presente las unidades, ¿no? O sea, la potencia se mide en watt. Y tenemos dos tipos de potencia. Potencia en corriente continua y potencia en corriente alterna. La potencia en corriente continua responde a una fórmula muy simple, donde es el producto de la tensión por la corriente, como ven aquí. Cuando hablamos de potencia alterna, quiero hacer una pequeña introducción. En la República Argentina, las distribuidoras distribuyen la energía
en un sistema que es triángulo. Se puede distribuir en triángulo o en estrella. Nosotros estuvimos en estrella. ¿Qué quiere decir esto? Que de la empresa que nos suministra energía salen 4 conductores, digamos, ¿no? 3 que son conductores de fase y 1 que es neutro. El neutro está conectado al centro de la estrella. Si nosotros medimos entre las 2 fases, con esos cables que nos llegan a casa, vamos a medir 380 volts. Y cuando medimos entre cualquier fase y el neutro, vamos a medir 220 volts. Esa es la potencia monofásica. Cuando medíamos 380 volts, es la potencia trifásica. Después van a ver qué importancia también tiene la tensión en el transporte de energía. Bueno, acá es solo para que, como un dato ilustrativo, pero no memoricen las fórmulas, porque las tienen en el catálogo, pero tenemos potencia trifásica. Y la potencia se divide en 3. Tenemos potencia aparente, que es la suma de la potencia activa más la reactiva. La potencia activa es la que nosotros podemos encontrar, para que lo vean simplemente, en una resistencia. O sea, genera calor, tenemos potencia activa. La potencia reactiva es esa potencia que está donde se presentan elementos capacitivos o bobinas, como en los motores, y es la potencia que nos genera un flujo, un campo magnético que nos hace que funcionen los motores, para decirlo en una forma muy, muy sencilla. Estos 3 tipos de potencias la tenemos tanto en lo que es potencia monofásica como trifásica. Recuerden esto: potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva, porque todo esto lo vamos a usar cuando hagamos, por ejemplo, la caída de tensión, que será en otra charla. Ahora vayamos a ver los conductores, ¿no? La capacidad de conducción eléctrica. Analicemos el cable desde adentro hacia afuera. El conductor. Los conductores pueden ser de cobre o de aluminio. Pueden ser aluminio siempre de uso eléctrico. Todos estos conductores están normalizados por la norma IRAN NM 280, en la cual se especifican todas las características de los conductores. Básicamente podemos resaltar la conductividad del material, donde nos indica la capacidad que tiene el material para permitir el flujo de la corriente, la clase de conductor. ¿A qué entendemos por clase de conductor? Los conductores pueden ser rígidos o pueden ser flexibles. Los conductores rígidos son clase 2, y los conductores flexibles pueden ser lo que la norma llama clase 4, clase 5 o clase 6. En los conductores rígidos, ¿qué establece la norma? La norma dice que cada sección de conductor tiene que tener un número mínimo de alambres. Por ejemplo, una sección de 50 milímetros cuadrados dice que tiene que tener como mínimo tantos números de alambres. Si tiene menos alambres, no cumple la norma. En los cables flexibles, lo que fija no es el número, sino el diámetro del alambre. Por ejemplo, en la clase 4, un cable con una sección de 2,5 milímetros, la norma le admite como máximo un diámetro de alambre 0,41. Si esa misma sección la vemos en la clase 5, como diámetro máximo admite 0,26, y en la clase 6 como máximo admite 0,16. Es decir, que la clase 5 es más flexible que la clase 4 y la clase 6 es más flexible que la 5 y que la 4. A medida que aumentamos el número de clases, el diámetro del alambre es más pequeño y tienen distintas aplicaciones. La norma después nos especifica la resistencia para cada sección de material y cada tipo de material, es decir, si es cobre o si es aluminio. Vamos a hablar ahora de la resistencia óhmica. La resistencia óhmica, quiero hacer un impasse y decir esto, que la norma mide la resistencia óhmica de los conductores en determinadas condiciones, para poder comparar las mediciones. Lo mide a 20 grados y en corriente continua. Bueno, en corriente continua, la resistencia de un conductor se mide por una fórmula sencilla, donde la resistencia en continua es ρ por L sobre A. Ahora vamos a cada una de estas cosas. ρ es la resistividad volumétrica del material, es decir, me define el tipo de material. L es la longitud y A es la sección de ese conductor.
En la longitud tomamos 1 metro y medimos 1 metro, que es la resistencia con lo cual comparamos los distintos materiales. Esto, le vuelvo a repetir, se mide en corriente continua y a 20 grados. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el conductor no está a 20 grados? Cuando está en servicio está mucho más de 20 grados. Después lo veremos en las otras charlas. A medida que el conductor se calienta, va aumentando su resistencia. Y va aumentando de acuerdo a esta fórmula, donde la resistencia, que acá se ve con R1, para una determinada temperatura, pongamos 40 grados, es igual a la resistencia R0, que se toma a 20 grados, por 1 más. Este es un coeficiente alfa que depende del tipo de conductor, por la temperatura 40 menos la temperatura T0, que era 20. Alfa es para el cobre 0,03993 y para el aluminio es 0,00403. Es el coeficiente que me indica el aumento de temperatura. Esto, vuelvo a repetir, hasta ahora seguimos en corriente continua. Mención a 20 grados y corregida por temperatura. En alterna es lo mismo, es la misma corriente en corriente continua, pero se afecta por dos factores. Uno por el efecto Skin, que es cómo se distribuye la corriente dentro del conductor, y otro por un efecto de proximidad. Todos estos datos por ahí parecen muchos o medio complicados, pero lo que es importante que quiero es que tengan el concepto de lo que estamos hablando. Después esto se encuentra todo en las tablas o en los catálogos. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es, después del conductor, vamos a ver la aislación. La aislación de los cables se elige en función de la prestación que se le quiere dar a cada cable. En línea de máximas podemos definir dos grandes familias, termoplásticos y termostables. ¿Qué es un material termoplástico? Un material termoplástico es aquel en que las cadenas atómicas, vamos a decirlo en forma muy sencilla, son todas lineales. Y un material termostable es aquel en que las cadenas no son lineales, se entrecruzan, hacen una especie de reticulado. ¿Cómo se logra esto? Se logra partiendo de un material base que es lineal, al cual se le agrega un reticulante. Este reticulante puede venir incluido en el material base o puede venir separado. Estos dos materiales, asumamos que están separados, se colocan dentro de la tolva de la extrusora. Una extrusora es como una máquina de picar carne, digamos. Tiene una tolva donde se carga y una hélice, un tornillo que va dando vuelta. En el cuerpo de esta máquina, donde va el tornillo, se le da calor con resistencias por la parte externa y el tornillo gira. Entonces el material base y el material reticulante reciben calor y trabajo mecánico por la hélice. Esto hace que se homogeneicen y en ese momento se va produciendo la cuasi reticulación, se van mezclando los dos materiales. Para acelerar este proceso se le agrega un catalizador. El catalizador tiene por función acelerar el proceso de reticulación después. Estos son materiales autorreticulantes que una vez extruidos reticulan al ambiente, no es que reticulan dentro de la extrusora. Ahí se produce la mezcla para que reticulen después en el medio ambiente. Estos materiales tienen dos características a simple vista muy distintas. Los materiales termoplásticos son más blandos que los materiales termoestables, pero tienen diferentes prestaciones frente a la temperatura. Ahora lo vamos a ver. Los materiales termoplásticos se usan para cuando el conductor puede alcanzar una temperatura máxima de servicio de 70 grados. Es decir, materiales termoplásticos se utilizan hasta 70 grados en el conductor y se admiten una temperatura de cortocircuito de 160 grados para secciones menores a 300 milímetros cuadrados y 140 grados para secciones mayores a 300 milímetros cuadrados. Esta es la temperatura en el conductor cuando se produce el cortocircuito, y este cortocircuito tiene una duración máxima de 5 segundos.
¿Cuáles son estos materiales? Son el PVC, el polietileno de baja densidad, o los materiales tipo LSOH, que son materiales low smoke, cero halógeno. Son materiales que cuando se queman emiten muy poco humo y no emiten halógeno. Esto lo vamos a ver en las otras charlas con más detalle y cuál es la prestación de estos frente al fuego. Los termoestables trabajan con una temperatura en el conductor de 90 grados y admiten una temperatura para cortocircuito de 250 grados en el conductor. Estos materiales son el XLP, que es el polietileno reticulado, o el EPR, que es un caucho etilín-propileno. Pero el EPR no se usa en Argentina, es un material usado en Estados Unidos. Continuando con el cable de adentro hacia afuera, ahora vamos a ir a ver lo que es el relleno. El relleno tiene una función, o tiene la función de darle al conjunto de las fases reunidas una configuración redonda. ¿Qué propiedades tiene que tener el material de relleno? Que puede ser extruido o encintado. Tiene que ser no higroscópico, es decir, no tiene que absorber agua. Y además, si el material es extruido, tiene que tener determinadas características y ser apropiado para no contaminar el aislante, el material aislante que está en contacto con el relleno, el de vaina que se coloca sobre el relleno para que no se contamine ninguno de esos dos. Y por último llegamos a la envoltura del cable. La envoltura del cable es extruida. El material que se usa para la envoltura tiene que tener características dieléctricas, no tan exigentes como el de la aislación, y características mecánicas. Y tiene que estar diseñado para soportar la temperatura máxima que puede circular por el conductor, en los termoplásticos de 70 grados y en los termostables de 90 grados. Es decir, que una envoltura para un cable de PVC es distinto, el material de la envoltura para un cable de PVC es distinto al material de la envoltura para un cable aislado en polietileno reticulado. Y aparte de las propiedades dieléctricas, tiene que tener determinadas propiedades mecánicas. ¿Para qué? Para que el cable no se dañe durante la operación de tendido, cuando lo tiende en la instalación. También este material tiene propiedades para soportar el medio ambiente, o sea, todos los agentes que están en el medio ambiente. Y hay envolturas especiales que se diseñan, por ejemplo, para resistir agentes como aceite, como hidrocarburos, también tiene que resistir la radiación ultravioleta, para la cual se le pone un componente anti-UV, y hay aplicaciones más especiales, pero por ejemplo las vainas para resistir la presencia de hidrocarburos o de aceite son especiales, se piden y hay formulaciones que contemplan esto. Bueno, hasta este momento de la charla, haciendo un resumen, vimos que la energía no se crea ni se destruye, vimos las definiciones de energía, de potencia, que es la energía en unidad de tiempo, los distintos tipos de energía eléctrica, que son continua o alterna, la potencia monofásica, la potencia trifásica, y después vimos un desarrollo del cable, desde el conductor hacia afuera, mencionando las principales características que tienen cada uno de estos. Y algunas características de los materiales que se verán reflejadas en la charla sucesiva, donde digamos que lo más interesante viene después, ¿no? O sea, ver todo esto que dijimos como lo vemos en el cable. Bueno, espero, no sé, que haya sido bastante claro. Si no, tienen los números para llamarnos y siempre estamos a disposición. Desde ya, muchas gracias. Bien, Juan José, excelente exposición, muy interesante. Seguramente a través de este tipo de capacitaciones la gente puede entender cómo es la fabricación de un cable para después elegirlo, ¿no? Exactamente. Y fundamentalmente Exactamente. que detrás de una empresa hay hay una marca, un nombre, y bueno, que en este caso MH lo lleva muy bien adelante. Perfecto, sumamente agradecido, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo, Guillermo. De acuerdo. Para Electrogremio más electroinstalador, el ingeniero Juan José Capeta, que nos ha hablado de
temas relacionados con los conductores que consideramos que quienes trabajan con ella, los profesionales, tienen que saber. Próximamente tendremos otros capítulos también de este tema.